Muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan esta mañana en el lanzamiento del informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en este año denominado El Valor del Agua. Me voy a permitir leer una breve semblanza de los invitados que esta mañana estarán presentando este lanzamiento en su versión en español. Tenemos con nosotros a Frédéric Bacheron. Diciembre de 2018 fue nombrado representante de la oficina de la UNESCO en México. Anteriormente fungía como director del Observatorio UNESCO Villa Ocampo y como responsable de la antena de UNESCO en Argentina. Ha desempeñado diversos cargos regionales y subregionales desde las oficinas de la UNESCO. En Montevideo, donde fue encargado del sector de cultura para el Cono Sur, y en La Habana como coordinador regional del sector de cultura. En este último también fue nombrado oficial a cargo de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe por 6 meses. Durante sus gestiones destacó su participación en la fundación de varias redes de cooperación regional y además dirigió varios programas de cultura y desarrollo, especialmente en el marco de la reforma de las Naciones Unidas y del ONE. Frédéric Bacheron ingresó en 1996 a la UNESCO en la Oficina para Relaciones Exteriores, en la Unidad para Nuevas Asociaciones, New Partnerships, para estrechar lazos con nuevos socios de la sociedad civil y el sector privado, así como colaboraciones con importantes fundaciones, tal como la Foundation Shimon Peres for Peace y su programa de red de los jóvenes líderes árabes e israelíes para la cultura de paz, y además formó parte del equipo intersectorial del Programa Internacional de Cultura de Paz. En 1999 fungió como encargado de la Unidad de los Pueblos Indígenas de la División de Políticas Culturales y estuvo a cargo de la coordinación intersectorial e interagencial del primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Asimismo, estuvo a cargo durante 3 años de la representación de la UNESCO en los primeros trabajos del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Además, participó en los equipos técnicos del Secretariado para la preparación de varios instrumentos internacionales de cultura, en particular la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 2001, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en 2005, así como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003. Bienvenido, Frédéric, muchas gracias. Nuestro siguiente panelista invitado es Rodrigo Riquelme, quien es ingeniero civil especializado en obras hidráulicas por la Universidad de Chile. También posee un máster en medio ambiente y recursos hídricos en la Universidad de Birmingham y un MBA en la Universidad de Lancaster, ambos en Reino Unido. Tiene más de 20 años de experiencia en análisis, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura en el sector de aguas. Lleva 10 años en la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Anteriormente trabajó más de 10 años en el sector privado con empresas operadoras del sector de agua en América Latina, Reino Unido y Australia en sostenibilidad operacional, planificación, administración de infraestructura y gestión de activos físicos. En el sector de residuos sólidos ha manejado proyectos de residuos sólidos municipales que incluyen su diseño, desarrollo de contrato, adquisiciones y construcción. Muchas gracias, Rodrigo, quien nos acompaña de forma virtual. A continuación presento al ingeniero Arturo Jesús Palma Carro, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, Executive MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas del IPADE. Ha continuado su formación académica con diferentes diplomados, como el de Dirección de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, International Exchange, IPADE, Executive MBA Exchange for la Richard I. Eve School of Business de la University of Western Ontario, y el de Residentes de Construcción por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria profesional es muy vasta y comprende los ámbitos empresarial y de servicio público. Como empresario, ha acumulado más de 30 años de experiencia en los sectores hídrico, de infraestructura y ambiental, especializándose en diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, realizando múltiples estudios, proyectos, obras y acciones de supervisión técnica y administrativa. A partir del año 2011 se incorpora al servicio público al ser designado director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero en México, cargo en el que le pertenece hasta la fecha. Los resultados exitosos que ha obtenido en el desarrollo de sus actividades dentro del sector le han llevado a la ANEAS, a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, en donde actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo Directivo. Desde el año 2014 participa activamente en la Asociación Mexicana de Hidráulica, de la cual es recién expresidente
informe del 34 Consejo Directivo Nacional. Damos la bienvenida al ingeniero Arturo Palma. Muchas gracias. Tenemos a continuación el ingeniero José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, es ingeniero industrial y maestro en gestión ambiental. Fungió como gerente operativo del Consejo de Cuenca del Río Bravo, constituido en 2014 y desde donde se encabezaron las gestiones para su consolidación y perfeccionamiento en base a la participación social y compromiso de los representantes de los usuarios del agua y autoridades federales, estatales y municipales de los 5 estados que conforman la mayor cuenca de nuestro país y que por su carácter internacional cobra relevancia estratégica nacional. Durante esta gestión fue posible homologar la visión compartida para una gestión integrada y sustentable de la cuenca del Río Bravo mediante el análisis, discusión y acuerdos de carácter técnicos, normativos, financieros, educativos y organizativos permiten la aproximación a la gobernanza hídrica en el mediano y largo plazo. La vinculación con los demás consejos de cuenca del país, así como las gestiones con las dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, permitieron consolidar el modelo de gestión desde la perspectiva de cuenca. Proyectos como el modelo matemático de la cuenca, la sistematización digital y georreferenciada de la información hídrica, las iniciativas para normatividad y proyectos de leyes y reglamentos, la promoción del pago de servicios ambientales con articulación nacional e internacional, enmarcan de forma general los retos que se enfrentaron desde esta relevante posición de coordinación y liderazgo. Incursionó en el servicio público en la misma CONAGUA, en la dirección técnica del organismo de Cuenca Río Bravo, donde se desempeñó en este cargo del 2009 al 2014, adentrándose en el valor estratégico del agua como factor de desarrollo y promoviendo mejoras en los procesos de gestión hídrica. En la iniciativa privada se desempeñó en procesos de la industria metalmecánica del año 2006 al 2008 como responsable de planeación, desarrollo e implementación de nuevos productos. Bienvenido, ingeniero Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, de esta forma y agradeciendo entonces nuevamente la asistencia y participación de todos los que hoy nos acompañan en este lanzamiento, me voy a permitir presentar la proyección de un video sobre el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021, valor del agua. Entonces adelante con el video y regresamos. Bueno, muchas gracias. Regresamos después de la proyección del video. Y a continuación cedo la voz al señor Frédéric Vacheron, representante de la oficina de la UNESCO en México, para que nos haga la presentación del informe mundial del año 2021 con el lema Valorando el agua. Adelante, Frédéric. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo el inmenso honor de presentar este informe. Obviamente no va a ser una presentación completa, pero quisiera agradecer y saludar afectuosamente al ingeniero Arturo Palma, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Sabemos cómo nos ayuda para difundir este informe, traducirlo al español, y muy pronto estará presente en las redes sociales gracias a la colaboración de ANEAS.
Quisiera mencionar también y saludar al maestro Rodrigo Riquelme, especialista en agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y también el ingeniero José María Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable y Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional de Agua. Conagua es un socio muy importante para la UNESCO. De hecho, firmamos un acuerdo el año pasado para fortalecer nuestros lazos sobre este tema. Y el maestro Hugo Rojas Silva, director general de ANEAS. Asimismo, saludo a todos los que nos acompañan hoy sobre este tema muy importante, y antes de empezar, reiterar nuestro agradecimiento nuevamente a ANEAS por su apoyo. El año pasado, debido a la pandemia COVID-19, presentamos el Informe Mundial de Agua y Cambio Climático de manera virtual. Esta vez lo podemos presentar de manera híbrida y ojalá muy pronto estaremos todos juntos para seguir trabajando sobre este tema. La cuestión del agua, como siempre se ha tratado de los recursos naturales, nos confronta a nuestras propias contradicciones. Si me permite, voy a mostrar algunas imágenes. Justamente nuestra incapacidad a veces de tener en cuenta la fragilidad y la escasez de los recursos que usamos en la vida cotidiana. Esto resulta sobre todo evidente en el caso del agua, que es plenamente un hecho no solamente natural, sino también un hecho social y humano, y no solo porque los humanos no pueden vivir sin beber, sino también porque el agua es esencial para nuestras vidas en su totalidad. Es pues una cuestión con una dimensión obviamente sanitaria, lo vimos con la pandemia, y también con muchos otros aspectos que aborda este informe. El Informe Mundial de Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas es un informe publicado por la UNESCO de parte de ONU Agua, que es una gran alianza del sistema sobre este tema que lidera la UNESCO, y su producción está coordinada por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO. Está lanzado anualmente en el Día Mundial de Agua, y el informe proporciona conocimientos, proporciona herramientas para formular y aplicar políticas sostenibles en el sector del agua. El informe 2021 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos tiene una temática, como lo ven, muy importante. Es el tema del valor del agua, y evalúa el estado actual y los desafíos que presenta la valoración del agua a través de diferentes perspectivas y diferentes sectores. Hay que identificar justamente esos modos en los que la valoración puede resultar una herramienta útil para mejorar la gestión del agua y para lograr un desarrollo sostenible a nivel global. Desafortunadamente, el valor del agua se plantea muchas veces cuando justamente estamos en una situación de escasez, así como lo explicita muy bien la sabiduría popular cuando dice que se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Y sabemos que este valor del agua se aprecia en situaciones extremas o en situaciones donde vemos que, por ejemplo, en el sector educativo, sabemos que 443 millones de días escolares se pierden por causa de enfermedades vinculadas a justamente el agua. Son cifras que nos demuestran justamente que el valor del agua va mucho más allá de su valor económico. Quisiera, antes de pasar a ese tema de qué significa valorar el agua, mencionar todos los organismos que participan a ese trabajo. Está obviamente la FAO, ONU Habitat, el Banco Mundial, ONUDI, entre otros, que aportaron sus contribuciones y también sus enfoques para justamente este grupo de ONU Agua. Para hablar de justamente el valor del agua, quisiera iniciar comentando que el agua es un recurso, como saben, fundamental para nuestra sociedad, y la falta de reconocimiento del valor del agua es la principal causa de su desperdicio y mal uso. Como decía Leonardo da Vinci, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
Cuando mencionamos valor, se piensa en diferentes unidades de medida para expresarlo. A pesar de la dificultad de asignar un valor objetivo, es indiscutible que el recurso hídrico es la base misma de la vida y parece necesario explicar las diferentes dimensiones del agua para arrojar luz sobre los distintos aspectos de su valor, sobre todo en momentos en que este recurso es cada vez más escaso en un contexto de crecimiento demográfico y también en un contexto de cambio climático. El agua es un recurso limitado que conlleva múltiples valores y beneficios. Hay varias perspectivas, lo que significa valor en concreto para los grupos de usuarios y las partes interesadas, así como diferentes métodos para calcular el valor del agua y diferentes unidades de medida para expresarlo. En el caso del agua no hay realmente una relación clara entre su coste, su precio y su valor. Cuando el agua tiene un precio, lo que significa que se cobra a los consumidores por usarlo, el precio a menudo refleja los intentos de recuperación del coste invertido y no realmente del valor que entrega el agua. Como mencionado, es difícil desarrollar un sistema unificado para medir el valor del agua en sus diversos aspectos. Sin embargo, es posible desarrollar un enfoque integrado que permite considerar conjuntamente las diferentes dimensiones del agua con el fin de identificar las opciones políticas pertinentes. Si queremos enriquecer nuestros enfoques del agua y no reducirlo a un mero valor monetario, debemos enriquecernos con todos los puntos de vista, especialmente los de las personas más afectadas. Los riesgos de infravalorar el agua son demasiado graves para ignorarlos. Al contrario que la mayoría de los recursos naturales resultan difícil determinar el auténtico valor del agua. Es todo el desafío de este informe que se presenta hoy. Este informe describe las diferentes metodologías y enfoques para valorar el agua a través de cinco perspectivas que son, primero, valorar las fuentes de agua y ecosistema que ven en la presentación. Segundo, las infraestructuras hidráulicas. Tercero, los servicios de agua, sobre todo de agua potable y saneamiento. El agua para la producción y la actividad socioeconómica, como alimentos y agricultura, energía e industria, y otros valores socioculturales del agua, como su valor recreativo, cultural y hasta espiritual. Hace unos meses circuló en Twitter, tal vez lo vieron, en el hashtag los nombres de la CDMX, con esa etiqueta diversas escritoras, intelectuales, escritores, activistas y en general hablantes de alguna lengua indígena compartieron el nombre que le da a la Ciudad de México en sus lenguas, así como el significado que da a la Ciudad de México. Quisiera compartir esos nombres porque son muy interesantes. En mixteco, Ñucoyo significa el pueblo de los lirios de agua. En chichimeco jonás, Kukiri, que significa, es decir, dentro del agua. En mixe newemp significa el rincón del agua. En mazateca nanguinda, que significa la tierra en medio del agua. O en chinanteca, yanmi, que significa sobre el agua. Quizá los hablantes de la Ciudad de México, que no son en la mayoría hablantes de lenguas originarias, no se dan cuenta justamente de esa relación que tiene la Ciudad de México con el agua desde siempre y que la memoria de su ciudad está ligada a ese valor, esa riqueza que es el agua. Por lo tanto, es también un elemento de su futuro y del porvenir de sus habitantes. La cultura del agua implica una acumulación de saberes, experiencias, valores, actitudes y memoria social. Es dinámica y se transforma, por eso la educación
es clave y las acciones de los educadores sobre el uso del agua inciden de manera local, pero también trascienden fronteras. En el slide siguiente, quisiera hablar de los múltiples valores del agua que presenta ese informe. El agua proviene del medio ambiente y todo el agua que extraen los seres humanos al final vuelven al medio ambiente junto con las impurezas que se le hayan añadido, ¿no? Las interfaz medio ambiente-agua se puede gestionar de forma proactiva para abordar los retos hídricos por medio de lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. El medio ambiente tiene valores tan importantes que no deberíamos limitarlos o definirnos mediante enfoques monetarios. Por ejemplo, muchos riesgos de desastres se ven agravados por la pérdida de servicios de ecosistemas relevantes, ya que en primera instancia estos servicios desempeñan un papel clave en la prevención de desastres, mejorando la resiliencia y reduciendo el riesgo. Los valores de estos servicios pueden calcularse, pero a menudo no se reconocen o no se incluyen de manera adecuada en la planificación económica. Expresar el valor de los servicios de ecosistema en términos monetarios hace que resulta más fácil comparar los valores con otras evaluaciones económicas que generalmente se expresan en parámetros monetarios. Sin embargo, el medio ambiente puede tener valores importantes que no se pueden encerrar o definir con enfoques basados en parámetros monetarios. Lo que sí se puede hacer es desarrollar un enfoque común con el que comparar los diferentes valores o sistemas de valores ambientales y así utilizarlos. Siguiente. El valor del agua para la sociedad depende de, primero, como lo decía, de la infraestructura hidráulica, que sirve para almacenar o mover el agua o, por tanto, proporcionar importantes beneficios sociales y económicos. En los países que no tienen suficiente infraestructura para gestionar el agua, el desarrollo socioeconómico se frena. Pese que se necesite más infraestructura, la experiencia del pasado nos demuestra que la valoración de la infraestructura hidráulica presenta graves errores. Primero, a pesar de las grandes cantidades de dinero invertido en infraestructura hidráulica, la valoración costo o coste-beneficio no está bien desarrollada y a veces es estandarizada o ampliamente llevada a la práctica. La mayoría de los métodos para valorar la infraestructura hidráulica se centran en una aproximación coste-beneficio, pero hay una tendencia a sobreestimar los beneficios y infravalorar los costes. Una de las preguntas más críticas es ¿valor para quién? Las valoraciones tienden a centrarse de manera excesiva en ciertos beneficiarios previstos, mientras que a otras partes interesadas pueden beneficiarse menos o incluso verse afectadas de manera negativa. Quisiera también abordar el tema que aborda el informe del acceso al agua. La dificultad de acceso del agua se traduce a veces en pérdida de tiempo o en pérdida también de oportunidades educativas, en pérdida de aprendizaje. Y si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de las niñas que vemos acá en la pantalla o de las mujeres, es un grave problema. Calculamos que hay aproximadamente 200 millones de horas que dedican cada día las mujeres a esta tarea y que son obviamente una pérdida de oportunidades para ellas, ¿no? Entonces, el acceso al agua es muy importante porque no es solamente un acceso para la sobrevivencia, es también un acceso para tener una vida plena, un bienestar pleno. Se ha calculado que proporcionar un acceso universal al agua potable y al saneamiento en 140 países de rentas bajas y medias costaría aproximadamente 1.7 billones de dólares y tal vez 114 millones al año.
comprobando que el cociente coste-beneficio de dichas inversiones arroja beneficios significativos en la mayoría de las regiones. Beneficios de la higiene son incluso mayores, ya que pueden mejorar de manera considerable la salud en muchos casos sin necesidad de infraestructuras más caras. Mejorar la seguridad hídrica para la producción de alimentos, tanto en los sistemas de regadío como de secano, pueden ayudar a reducir la pobreza y a cerrar la brecha de género directa o indirectamente. Los efectos directos incluyen mayores rendimientos, menor riesgo de mala cosecha y mayor diversidad de cultivos, salarios más altos, gracias a las mejores oportunidades de empleo y estabilidad de la producción local de alimentos y de precio. Aunque aumentar la productividad hídrica puede tener importantes efectos positivos, se han de tener en cuenta los posibles efectos adversos y las consecuencias sobre la reducción de la pobreza. El papel del agua en los hogares, las escuelas, los lugares de trabajo y los centros de salud se suele pasar por alto y no se le asigna un valor comparable con el que se le da a otros usos del agua. Si bien sabemos que la higiene de manos es y será para siempre importante para la prevención de la propagación de las pandemias como COVID-19, todavía hay más de 3.000 millones de personas que carecen de acceso a instalaciones adecuadas de higiene de manos. Imagen siguiente, por favor. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esos múltiples valores del agua. El año pasado nos vimos afectados y todavía nos vimos afectados por la COVID-19, que ha afectado particularmente la población más vulnerable del mundo, y gran parte de la cual vive en asentamientos informales y en barriadas urbanas. Justamente, lavarse las manos es importante para prevenir el contagio y a nivel global más de 3.000 millones de personas y 2 de cada 5 centros sanitarios carece de acceso adecuado a instalaciones para lavarse las manos. Puesto que el acceso a los servicios de agua es fundamental para la vida y la salud pública, en muchos países los servicios se consideran competencia justamente de los gobiernos y por consiguiente a menudo están subvencionados, incluso en los países con rentas altas. Sin embargo, vemos que estas subvenciones no garantizan necesariamente a los pobres el acceso a los servicios básicos. Las subvenciones del agua pueden acabar beneficiando a los que ya cuenten con acometidas a la red de alcantarillado o de abastecimiento de agua, muchos de los cuales no son pobres. Por consiguiente, los pobres no se benefician a veces de las subvenciones públicas y el proveedor de agua pierde los ingresos por tarifas que podría haber cobrado a hogares más ricos. Quisiera también mencionar el tema de la agricultura, que es fundamental. Sabemos que la agricultura consume la mayor proporción de las reservas de agua dulce del mundo. Estamos estimando a 69% de estas reservas. Sin embargo, a medida que se intensifica la competencia intersectorial por el agua y aumenta la escasez se está cuestionando el uso del agua para la producción alimentaria. Además, en muchas regiones del mundo, el agua para la producción alimentaria se usa de forma ineficiente. Esta es una de las principales causas de la degradación medioambiental, incluido el agotamiento, es muy importante en México, de los acuíferos. Tomando este ejemplo de la agricultura, el valor asignado al agua es muy bajo comparado con el valor que se otorga al agua para la seguridad alimentaria, por ejemplo, y rara vez ese valor se cuantifica. Otros ejemplos podemos encontrar también en los sectores de la energía y la industria y el comercio, que están también muy centrados en el valor como un valor económico, como en la monetarización del agua. La valoración monetaria más sencilla es volumétrica,
al aplicar la teoría de la economía circular, podemos valorar el agua muchas veces o de forma diferente en la medida en que cada litro se reutiliza una y otra vez. Esta economía circular valorará el agua hasta el punto de que cada litro se vuelva a utilizar una y otra vez, convirtiendo el agua misma en parte de la infraestructura más que en un recurso consumible. Quisiera abordar después este tema muy importante que aborda el informe de la relación entre el agua y la cultura. Sabemos que en muchos países como la India, como Nueva Zelanda, hubo un reconocimiento del agua. Para dar el ejemplo de la India, el Ganges, venerado por los hindús como una entidad viva y tiene los mismos derechos que los seres humanos. O si tomamos el ejemplo de Nueva Zelanda, la ley Te Whatu Pua, aprobado recientemente en 2017, reconoce también el río, uno de los ríos más importantes, el río Wanagwani, como una entidad invisible y viva desde las montañas hasta el mar y que garantiza la protección del río por parte de la población local maorí. En México conocemos también esa gran tradición de los voladores de Papantla que vemos en la pantalla, que, bueno, además de ser una expresión cultural, es también un gran reconocimiento al agua y una, digamos, una vinculación muy fuerte entre lo que es la cultura y el valor del agua. La cultura efectivamente influye directamente en cómo se perciben, derivan y utilizan los valores del agua. Todas las sociedades, grupos e individuos existen en su propio contexto cultural que se moldea por medio de un conjunto variable de factores como el patrimonio, la tradición, la historia, la educación, la experiencia de vida, la exposición a información y a medios de comunicación, el estatus social y el género, entre otros. Algunas culturas poseen valores que son difíciles de cuantificar y en ciertos casos de expresar. El agua puede atraer a la gente por motivos espirituales o por su belleza visual o por su importancia por la fauna o el ocio, entre otros motivos. El agua, o en este caso la falta de agua, puede ser también un factor de empuje, como en el caso de las grandes ciudades mayas en el pasado, que han sido, como saben, abandonadas por sequías continuas. Comparar esos valores con valores deducidos por otros medios formales como la economía puede resultar problemático, por lo tanto, a menudo los primeros quedan excluidos de las evaluaciones del valor que a cambio favorecen a los segundos. Además, la cultura cambia y evoluciona con el paso del tiempo, a veces muy rápido. Sin embargo, la cultura genera valores del agua e influye directamente en cómo estos se perciben, derivan y utilizan. Estos valores intangibles no son cuantificables, pero ello no impide que se tengan en cuenta como uno de los valores más importantes del agua. Como han podido observar, existen múltiples valores del agua que deben conciliarse y las compensaciones entre ellos deben resolverse e incorporarse en procesos sistemáticos e inclusivos de planificación y toma de decisión. Sin embargo, los desafíos se pueden lograr a través de enfoques más integrados y holísticos de la gobernanza, con perspectiva de género, con la participación de un conjunto más diverso de actores, también con enfoques innovadores de financiación, que es muy importante, maximizar el valor del agua en las decisiones de inversión requiere una valoración de los costes, beneficios que implicará un determinado proyecto. También a través de métodos avanzados para abordar las necesidades de conocimiento, investigación y capacidad. En el informe también vemos esas buenas prácticas que se recogen a través del mundo. Vemos, por ejemplo, como en África, la Comisión de la Cuenca del Lago Chad ha generado una cooperación entre 5 países
para no solo trabajar sobre el desarrollo de los recursos hídricos y los beneficios a la comunidad, pero también vincular el agua al mantenimiento de la paz y a ciertas cooperaciones militares entre países para justamente vincular paz y agua. A diferencia de la mayor parte de recursos naturales, determinar el valor real del agua es una tarea muy difícil. Por ello, la importancia general que se le da a recursos vitales no se refleja lo suficiente en la agenda política o en la inversión financiera en muchas partes del mundo. Ello no solo conduce a desigualdades en el acceso a recursos hídricos o servicios relacionados con el agua, sino también a usos ineficientes e insostenibles del agua y a la degradación de los propios suministros del agua, afectando en última instancia al cumplimiento de los derechos humanos básicos. El camino para seguir, por lo tanto, será continuar desarrollando enfoques comunes para la valoración cuando sea posible, pero también priorizar mejores enfoques para comparar, contrastar y fusionar diferentes valores e incorporar conclusiones justas e equitativas en la puesta en práctica de políticas y planificación fundamentales para lograr una gestión sostenible y equitativa de los recursos y alcanzar al fin los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, quisiera concluir mis palabras diciendo que con un mensaje de esperanza. Vemos que estamos trabajando el agua en México con agua y diferentes actores de manera y con el sector privado de manera holístico. Tomaría ese ejemplo de la valorización, por ejemplo, de las aguadas de Calakmul, que son esas prácticas tradicionales de valoración del agua, y cómo con un proyecto que estamos trabajando en el sureste mexicano vamos a poder valorizar otra vez esas prácticas tradicionales para que no se pierdan, pero que también dan un ejemplo concreto de cómo las comunidades en México y especialmente las comunidades indígenas tienen que enseñar mucho a las generaciones futuras. Y terminaré con esa reflexión. El agua es nuestro recurso más preciado, lo podemos llamar como el oro azul, y sabemos que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso directo al agua. Y por eso no es solo esencial para la sobrevivencia, sino es una cuestión sanitaria, social y cultural, y está en el corazón de las sociedades humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Frederick. Agradecemos tu mensaje y además la abstracción que haces de este informe, poniendo los puntos más importantes sobre los cuales habremos de reflexionar en este material que nos ofrece las Naciones Unidas, UNESCO y UNWater. Bueno, agradecer antes de pasar con nuestro siguiente panelista, quien nos hará comentarios precisamente al tema del informe que hoy nos presenta Frederick. Comentar y agradecer a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Saludo particular a Honduras, Guatemala, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, quienes están conectados en estos momentos. Y bueno, sin más, pasamos entonces a los comentarios sobre el informe, y para lo cual le pediré al maestro Rodrigo Riquelme Benjerot, especialista en agua y saneamiento del BID y aliado fundamental en este informe en su versión en español, para que nos haga sus comentarios, y vamos con él de manera virtual. Adelante, Rodrigo, gracias. Muchas gracias, Hugo. Buen día a todos y todas, y es un gusto estar con ustedes compartiendo de manera virtual. Espero ya muy próximamente que estemos renovando actividades de cara a cara en el banco. Saludo también a mis colegas Arturo, Mario y a Frederick, y también mucho gusto de verlos nuevamente. Esta nueva entrega, la octava entrega de UNESCO, a nosotros nos ha llenado de mucho gusto. Nos habría encantado también participar en un prólogo de este documento. Es un documento muy completo,
Se disfruta mucho la lectura de un documento tan completo en torno a algo que a instituciones como el BID son temas que se han planteado durante muchos años, ¿no? Cuánto vale el agua, qué hacemos con nuestros proyectos, qué valor le ponemos al agua en un proyecto, qué rentabilidad le damos a un proyecto cuando hablamos de agua. Y el documento, a medida que se va desarrollando, nos va aclarando algo muy importante, que los valores del agua son muchos y que hay una transversalidad de elementos en los cuales se encuentra el valor del agua que debemos considerar. Hablan de factores culturales, que es uno de los temas más importantes, las personas, todos trabajamos con personas que son usuarios del agua y que hay que considerar su visión del vital elemento. Pasando también por la valorización del agua, nos da ejemplos muy estimulantes de cómo se maneja el agua en el Medio Oriente, temas que nos interesan mucho a nosotros como región, de aprender de lugares del mundo que tienen aún mucho más escasez que nosotros de agua fresca y que pueden ser excelentes referentes para seguir trabajando en los temas del agua y su escasez. También dejan muy en claro temas tan importantes como es la gestión integral de recursos hídricos y su gobernanza y cómo es eso importante también a la hora de tomar decisiones para tener beneficios sociales, económicos y ambientales. También hay un capítulo muy interesante que como banco es fundamental, es las metodologías. Todos hablamos de cómo evaluar el beneficio de un proyecto de agua. Por ejemplo, los bancos usamos la evaluación contingente, que es la evaluación en donde a los usuarios les preguntamos cómo valora usted el tener agua en su casa, el tener agua 24/7 y lo comparamos con el costo real del agua y ahí tenemos cuál sería el beneficio socioeconómico de un servicio de agua. Pero también hay otras maneras de valorizar el agua que son muy importantes. Hay temas de huella hídrica, hay temas también de derecho de agua que se practican a nivel nacional y que todas estas metodologías son válidas, pero el arte de todos nosotros que estamos en el sector es decidir qué metodología vamos a usar y qué validez le vamos a dar a esa metodología y cómo la vamos a compartir con los usuarios que van a ser beneficiados con nuestros proyectos. La valorización de la fuente nos llama mucho la atención, es un tema muy interesante que de a poco se ha visto más visible. Tenemos muchas microcuencas que utilizan la unión de los usuarios de estas cuencas para poder tener un sistema de cargas ambientales, de tasas ambientales en pos de la sustentabilidad de esa cuenca, manejando las descargas industriales, manejando los residuos, manejando el uso del agua y llegamos a los fondos de agua, que es un tema muy interesante que hemos trabajado en el banco y que este capítulo nos sigue inspirando para poder trabajar con todos los stakeholders de las microcuencas que existen en nuestra región. Luego pasamos por la evaluación de la infraestructura, que también es algo que nos compete a todos y como ingenieros que somos, nos interesa mucho saber cómo vamos a valorizar una infraestructura y cómo vamos a asegurarle a nuestros usuarios que esa infraestructura va a seguir adelante en el tiempo y va a poder tener una vida útil que va a beneficiar lo más posible la inversión y va a sacarle provecho a todo el esfuerzo financiero y de gestión que van imbuidos en una inversión de infraestructura, por lo cual se habla de los costos de operación, de mantenimiento, y son todos relacionados con lo que cuesta dar un servicio de agua. Y en lo que es los asentamientos, el sector que involucra mucho, el capítulo que involucra mucho a nuestro trabajo son los asentamientos. Nuestro trabajo, como todos los que estamos acá, no hay nada que nos inspire más que ver localidades remotas que tienen servicio de agua, que pueden abrir una llave y han podido resolver temas que están indirectamente relacionados con tantos aspectos que no solamente son de agua, son de género, de violencia intrafamiliar, de convivencia, de cultura ancestral, que se ven resueltos o en gran parte resueltos con el solo hecho de llevar agua. Eso es el aspecto que más a nosotros nos incentiva a seguir adelante con nuestro trabajo. En este capítulo se hablan de todas las variables, incluyendo el derecho humano al agua, que es uno de los aspectos más importantes a tener presente o el más importante en el momento de diseñar un proyecto. El COVID, que nos va a afectar a todos al final de la pandemia, cómo vamos a retomar la normalidad en el sector,
el alicaído sector con menos facturación y con más consumo de los usuarios que tienen un servicio regular. Todo eso nos inspira a tener mucha claridad de cómo vamos a calcular el costo de este servicio, qué tarifas vamos a cobrar. Esto tiene mucho que ver con el valor del agua, pero también con una decisión que es muy importante para los gobiernos, a quién cobrarle el agua. Y a quién cobrarle el agua es una decisión que se debe tomar con todos los participantes del sector, en la medida que hay que tomar también decisiones de subsidio total para los más necesitados y saber cómo hacer los cargos para saber cuánto tenemos nosotros que financiar como gobierno estos maravillosos sistemas de abastecimiento de agua. También pasando por la seguridad alimentaria, que no se nos debe olvidar nunca, nos gustó mucho ver el capítulo de seguridad alimentaria en donde se habla de temas tan importantes como es, por ejemplo, la pérdida de alimentos. Tenemos pérdidas de alimentos fenomenales en el mundo que pueden llegar a 30%. Sabemos que en México hay un 7% de la población que pasa hambre y eso identificado como el 7% de los mexicanos no pueden pagar más de una sola comida en el día. Y hemos visto que todo esto tiene que ver no solamente con la alimentación, que es lo fundamental, sino que con el uso del agua. Estamos desperdiciando el 30% del agua producida, generada para la producción de alimentos. Y llegamos sin duda al concepto clave del que todos hablamos, que es la economía circular. Tenemos que ser más circulares en nuestros pensamientos, pensar en nuestros productos industriales, pensar en el uso del agua, pensar en cómo vamos a hacer el máximo aprovechamiento de este recurso natural para que siga reutilizándose de una manera inteligente y eficiente. El enfoque de la cultura, también planteado desde el punto de vista de la gestión integral de recursos hídricos, nos queda muy claro en el documento y lo señala claramente como un elemento subyacente en el trabajo de la valorización del agua. Y finalmente un capítulo de financiamiento, nos gusta verlo. El financiamiento siempre es la última línea de lo que a veces no queremos hablar tanto porque es un tema muy complejo, pero sí hay que pensar en cómo vamos a presentar nuestros proyectos para que puedan ser financiables, tanto por estados, por usuarios, por sector privado. Cada caso es distinto, pero tenemos que tener muy claro cuál es nuestra visión de la valorización del agua, qué paradigma vamos a seguir, qué tipo de valorización y qué metodología vamos a usar. Queda muy claro que una vez que tengamos todos esos elementos en la mesa, vamos a poder presentar con mucha claridad a nuestras comunidades, a nuestras contrapartes, a todos los miembros del sector, cómo son nuestros proyectos y qué queremos sacar de ellos para tener el máximo beneficio socioambiental. Así que muchas gracias de nuevo por esta invitación. Es un documento muy interesante, lo vamos a difundir con mucho cariño y con mucho gusto para que podamos tener más conocimiento de estos temas con nuestros países asociados. Muchas gracias. Gracias, maestro Rodrigo Riquelme, especialista de agua y saneamiento en el BID, y a quien le agradecemos efectivamente el apoyo para que este informe sea distribuido y sea impreso en América Latina y pueda llegar a gobiernos, sociedad civil, universidades e institutos de investigación que puedan utilizar la información que aquí se presenta. Agradecemos nuevamente, Rodrigo. A continuación, le pediremos al ingeniero Arturo Jesús Palma Carro, presidente de la NEAS, nos brinde también sus comentarios sobre el informe. Adelante, ingeniero. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Hugo Rojas, director de NEAS, a mi amigo Frederic Bacherón Uriol, el representante de la oficina de la UNESCO en México, a mi amigo el maestro ingeniero José Mario Esparza Hernández, subdirector de agua potable y saneamiento de la CONAGUA, al maestro Rodrigo Riquelme, amigo especialista en agua y saneamiento del BID. Muy buenos días a todos los que estamos conectados en esta plataforma virtual. Gracias a nuestros invitados especiales. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a la presentación del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021. Con el tema, como ya lo comentaron, el valor del agua. Sin duda, esta pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas y una de ellas es valorar el vital líquido, ya que el agua ha sido un factor determinante para la prevención del SARS-CoV-2. Durante los últimos años
La NEAS ha unido esfuerzos con la UNESCO en la traducción al español del informe mundial. Desde 2019, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, realizamos una colaboración para la impresión, distribución del informe. Y aprovecho para hacer un amplio reconocimiento al BID por todo su apoyo, por su apoyo incondicional con la NEAS, con los organismos operadores y con el sector hídrico en México. Muchas gracias, amigo Rodrigo Riquelme, muchas gracias al BID. Para la NEAS es de vital importancia este informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos, ya que a partir de los datos publicados se generan acciones de mejora para los 672 organismos operadores formales del país que le damos agua a más de 100 millones de mexicanos. Este año, bajo el título El valor del agua, promueve el generar conciencia sobre la importancia del valor del vital líquido. Como bien lo menciona el prólogo de Audrey Oceley, ¿cuánto vale el agua? El agua simplemente no tiene precio. Sin este recurso, tan solo no podríamos existir. Durante décadas hemos dejado a un lado la importancia del cuidado del agua y hoy en día estamos viviendo cada vez más de cerca la escasez. Se estima que para el 2030 tendremos un déficit del 40% del agua a nivel mundial. 2030 se escucha muy lejano, pero estamos a tan solo 9 años y al paso que vamos, esto podría acelerarse. Tan solo en el Valle de México, la recarga total de los acuíferos de la cuenca es de cerca de 25 metros cúbicos por segundo. No obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55 metros cúbicos por segundo, lo que significa que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa. Y este ejemplo, tan solo del Valle de México, lo podríamos mencionar en algunas otras ciudades donde el estrés hídrico es una realidad. Es una realidad que México es uno de los 10 países con mayor estrés hídrico en el mundo. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, el 83.9% del territorio nacional sufre sequías intensificadas desde el mes de marzo por la disminución en el porcentaje de lluvias. También influye el aumento de temperaturas que se ha registrado en varios estados del país, así como el acceso inequitativo, la falta de construcción de infraestructura en áreas de recarga o conservación, la mala gestión, la falta de profesionalización en el sector, la alta rotación, la falta de presupuestos adecuados para las necesidades de nuestro país inciden de igual manera. Debemos de sumar esfuerzo los 3 niveles de gobierno, iniciativa privada, la sociedad en general. El valorizar el agua no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, es una tarea de todos. Juntos podemos identificar problemas y proponer soluciones para lograr la gestión sostenible del recurso hídrico. En este informe se detallan a través de 12 capítulos el valor del agua, la valoración económica de la fuente, la infraestructura hidráulica, los servicios de suministro del agua, saneamiento y higiene, en los asentamientos humanos, energía, industria, negocios, cultura y valores del agua, perspectivas regionales, entre otros temas como ya bien lo han mencionado Frederick y el maestro Rodrigo Riquelme, entre muchos otros temas que cabe resaltar del valor del vital líquido. La participación ciudadana es indispensable. Es necesario favorecer el convencimiento de la población para lograr el desarrollo de los proyectos. Es involucrar a la sociedad, integrar nuevas tecnologías, y es de suma importancia lograr la concientización ciudadana para hacer frente al cambio climático. Desde la NEAS impulsaremos las políticas públicas orientadas a la conservación del vital líquido, sin dejar de lado el impacto ambiental. El tema de saneamiento es un factor crucial en este proceso, por lo que pedimos a las autoridades federales y a los legisladores nos apoyen para promover los recursos necesarios para la construcción de las plantas de tratamiento, establecer recursos para el mantenimiento y la operación. Actualmente se está discutiendo la modificación de la NOM 001. Pedimos nos puedan incluir a los organismos operadores en las mesas de trabajo. Todos los esfuerzos por mejorar el tratamiento de aguas son de vital importancia para los organismos operadores, pero se deben tomar en cuenta las condiciones actuales de las plantas de tratamiento en el país,
así como los presupuestos con los que se cuentan en los organismos. Se estima que el 80% de todas las aguas residuales industriales y municipales se vierten al medio ambiente sin tratamiento previo a nivel mundial, a causa de los altos costos de operación, y muchas veces es más barato pagar las multas que generar los procesos. Hacemos un llamado respetuoso a todas las instancias correspondientes para generar en conjunto una norma que cumpla con los requerimientos ambientales establecidos y que se adapte a la realidad de nuestro país. Generar políticas públicas desde una oficina pues es muy fácil. Supervisarlas y llevarlas a la práctica es lo verdaderamente complicado, y más si no se cuentan con los recursos. Al iniciar mi intervención mencioné que esta pandemia nos está dejando grandes enseñanzas y lo más importante va de la mano con el valor del agua. El agua ha sido el recurso más importante para combatir el COVID y la naturaleza se ha visto beneficiada hoy más que nunca por esta pausa que tuvimos que dar obligatoriamente. Los bosques se están renovando, los mares se están limpiando, están apareciendo especies que tenía años que ya no se veían. Es urgente entender que sin agua no hay vida. Debemos darle el valor al agua. Debemos de generar conciencia sobre el uso adecuado que le debemos dar al vital líquido y su reutilización. Nosotros, como prestadores de los servicios, somos los encargados para poder difundir las buenas prácticas entre la sociedad. Agradezco a Frederick, agradezco a la UNESCO por seguir confiando en nosotros, en ANEAS, para la traducción de este documento. Al BID, por su apoyo para la realización y a todos los involucrados, ya que todos los aquí presentes somos apasionados del tema. Nuestro agradecimiento muy en especial para la CONAGUA y de manera muy particular a nuestro querido amigo y director, al ingeniero Germán Martínez Santoyo, por el apoyo que siempre nos brinda para fortalecer nuestra actividad día con día. Le pido a mi amigo el ingeniero José Mario Esparza sea portavoz de este agradecimiento con el director. Quisiera terminar con una frase que es de mi inspiración a diario: más y mejor agua para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Arturo Palma Carro, presidente de la ANEAS, por los comentarios sobre el informe. Y a continuación le pediría al ingeniero José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, y nos brinde también sus comentarios al informe. Adelante, ingeniero. Sí, con mucho gusto. Bueno, comentar que estoy muy contento y honrado de estar aquí en representación del ingeniero Germán Martínez Santoyo, director general de la CONAGUA, quien tuvo bien encomendarme en este evento tan importante y tan relevante. Lo que han comentado los compañeros, que también estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, coincidir, Frederick, UNESCO, Arturo Palma, gran amigo y que estamos siempre ahí mano a mano con ANEAS y la AMH y con tu estado de Guerrero. También Hugo, mi mayor reconocimiento por todo el trabajo que están haciendo. Y aquí está un ejemplo más del trabajo que se hace. Es un documento muy interesante, creo que es una lectura obligada para todos los que estamos en el sector. Es muy importante la perspectiva que manejan, la perspectiva internacional, porque nos hace ver otras situaciones, nos hace ver qué han hecho otros países, que podamos nosotros también hacerlo. México ha sido un país que en el tema hídrico ha sido una referencia internacional. Hay que seguir siéndolo, hay que reforzar esa colaboración, capitalizar muy bien los insumos que se tienen en la gestión integrada del recurso hídrico, porque estos documentos nos ayudan muchísimo en la toma de decisiones. Nosotros como funcionarios de CONAGUA, que tenemos una
gran responsabilidad y tenemos grandes retos, que estos retos tienen que ser afrontados de manera conjunta con los estados y municipios. Y este enfoque de la información, del análisis que se presenta en este informe 2021, tiene que ser también aplicado y replicado y alineado con la situación en México. En México tenemos el Programa Hídrico Nacional, que es un instrumento que también nos rige y se hace mucha referencia a situaciones internacionales, del contexto internacional aplicado en el contexto nacional. Y ahí también se derivan los programas hídricos regionales que en estos momentos se están llevando a cabo la CONAGUA a través de los consejos de cuenca, donde participan los 3 niveles de gobierno, los principales usuarios del agua y la sociedad organizada. Reiterando la importancia de la participación de las personas, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos mucho en las instituciones, pero hay que también fortalecer la visión de las personas que participan en toda esta gestión integrada. A mí me ha sorprendido datos que ustedes nos han compartido, como por ejemplo que el promedio de lo que duran los directores de organismos operadores, que es 1.7 años, y pues es información pues muy contrastante, alarmante, que pues hay que hacer el llamado también a las autoridades municipales, estatales, sobre todo en este año, que es un año de cambios de gobierno. Ahí hemos platicado de también algunas interacciones pensando en los que se van, en los que vienen. Entonces, todo este tipo de información, como el informe que hoy se presenta, es una lectura, es una fuente de información que tiene que ser tomada en cuenta. Los que ya estamos es obligado, y los que vienen también tienen que así atenderlo. Del informe me gusta mucho la portada, que yo creo que se entiende muy bien la perspectiva, ¿no? Que centra a una persona en cómo se reflejan diferentes realidades, algunos en la abundancia, algunos en la escasez, pero este tipo de documentos son muy valiosos porque es información mundial, ¿no? Y hay que anticiparnos, tenerlo en cuenta para la toma de decisiones, principalmente los que estamos como autoridades en el sector hídrico, que reitero, es un trabajo de los 3 niveles de gobierno. La federación sola, o un estado solo, o un municipio no va a poder. Tenemos que hacer una sinergia, tener una visión compartida, porque solamente de esa manera se van a seguir teniendo éxitos, pensando en el bienestar de las personas, que es lo más fundamental. Hace rato, al inicio del evento, platicaba con Hugo sobre la reflexión de la vida, y creo que el enfoque que se le está dando al informe con el valor del agua tiene que ser igual que el valor que se le da a la vida. La vida no tiene un precio, el agua tampoco puede tener un precio monetario, sino más bien, como ya se ha mencionado, el valor intrínseco que tiene en la humanidad. Hugo me comentaba hace rato que, derivado de que ya es un sobreviviente del COVID, es algo que ha sido terrible, es un gran reto para toda la humanidad, cómo en un caso ya de una persona valoras ahora más la vida, ¿no? Lo que antes se te decía cotidiano, pasar el tiempo a lo mejor no haciendo nada, ahora lo valoras más la vida. Entonces ese enfoque también se le tiene que dar al agua, porque habemos personas que pues, a lo mejor hemos sido afortunados, ¿no? De estar en un entorno que
que hay infraestructura, hay agua, y lo vemos como algo muy cotidiano y no lo valoramos. Pero, bueno, yo me incluyo porque yo he estado en situaciones en las que he sufrido escasez de agua, de tener que llevar el agua de otros lados y con un esfuerzo particular, con mis propios medios. Y pues sí, te cambia la perspectiva que tienes del valor del recurso. También cuando he ido a regiones del país donde son zonas muy vulnerables y ves realidades muy adversas, es donde también son golpes de realidad que te hacen valorar muchísimo el agua. Y al decir el agua, el valor del agua pues implica la gestión, el desempeño de los funcionarios, la infraestructura. Tenemos que ser muy, pues de reflexionar mucho en nuestro trabajo, y esto lo comento para todos aquellos compañeros funcionarios de los 3 niveles, que seamos muy conscientes de nuestra labor. Eso lo comento mucho ahí con los compañeros, que nuestro buen desempeño o nuestro mal desempeño pues va a tener una incidencia en las personas, ¿sí? Y hay personas que están en situaciones pues, de muy escasos recursos, y pues uno de los recursos es el agua, ¿no? Como ya se ha dicho, el agua es vida. Sin el agua no se puede tener un bienestar, ¿no? Entonces sí, reflexionar mucho en eso. También comentar que en Conagua pues, coincidimos en la importancia de la generación, de la información en el sector hídrico. Tenemos el portal del Sistema de Información del Agua, el famoso SINA, que también ahí está en la página de Conagua para su consulta. Obviamente pues esto ya trae una perspectiva nacional. También se han hecho muchos esfuerzos en Conagua respecto al registro público de derechos del agua, que igual es información pública, esa información ya más específica, pero también suma a esto de estar compartiendo la información, comunicarla, y nos ayuda a tomar decisiones para emprender estrategias con el enfoque de la seguridad hídrica. Y pues seguimos trabajando de manera conjunta con ustedes, con este informe que en verdad lo celebramos, nos sentimos muy honrados pues, de ser parte de la sinergia del trabajo que se ha hecho de manera conjunta, reconocer a todo el equipo que trabajó en la traducción, porque sí es muy importante esta versión en español, que bueno, para toda América Latina y en especial en México va a ser de mucha ayuda, y también yo me llevo el compromiso de apoyar en la difusión del mismo, de estar siendo consultado en la toma de decisiones que se tengan. Y pues más que reiterar el apoyo y la coordinación con todos ustedes. No sé qué se me esté pasando. Creo que es todo lo que tengo por comentarles. Muchas gracias y felicidades. Gracias, ingeniero Mario Esparza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. Muchas gracias. Y bueno, pues así como damos
estamos llegando al final de este evento de lanzamiento con los comentarios ya vertidos aquí en esta mañana. No me resta más que agradecer a todas las personas que nos ven desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus celulares, desde sus computadoras. Comentarles que el informe estará disponible en la página de ANEAS, aneas.com.mx, como en la página oficial de la UNESCO, donde se encuentran las diferentes versiones e idiomas para consulta, ya los podrán tener ahí. Y pues a invitarlos efectivamente a que revisemos el informe, todos los que buscamos dar valor al agua, no solamente los que nos encontramos en alguna forma responsables de alguna actividad formal relacionada con el agua, sino pero efectivamente todos aquellos a los que nos interesa el tema, a los que querramos involucrarnos en temas de valor al agua, pues lo podrán consultar ahora en español para todos los países de habla hispana. Entonces, pues no me resta más que agradecer nuevamente a todos los participantes que hoy nos acompañaron, a Rodrigo que nos acompaña de manera virtual, y pues nuevamente desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos.